Mi nombre es Rosario Campos y tengo 58 años. No soy detective, no soy abogada especialmente importante en el mundo. Soy costurera. He pasado los últimos 35 años reparando ropas ajenas, escuchando historias ajenas, arreglando los desastres que otras personas crean con sus vidas. Pero hace 2 meses, descubrí que mi verdadera profesión era limpiar un crimen que casi destruye a mi único hijo. Mi hijo se llama Javier y tiene 28 años, ingeniero en sistemas. Ganaba bien, gastaba bien, vivía solo en un departamento que su padre y yo pensamos que era un lujo innecesario. Pero Javier siempre fue así. Desde niño quería todo perfecto, todo moderno, todo nuevo. Yo le heredé mi obsesión por el orden. Su padre le heredó la terquedad de creer que el mundo debe caber en sus manos. Una mujer llamada Valentina entró a su vida hace 1 año. Javier me la presentó en una comida dominical. Rubia, ojos verdes, sonrisa que podría vender seguros de vida a los muertos. Trabajaba en recursos humanos, dijo. Se conocieron en el gimnasio. Fue amor a primera vista, aunque eso es lo que todos dicen cuando alguien hermoso les sonríe. Lo que no me dijo es que Valentina tenía un novio. Lo que no me dijo es que ese novio era narco. Lo que no me dijo es que ella estaba usando a mi hijo como cobertura para blanquear el dinero de una operación de crimen organizado. Descubrí todo eso el martes pasado cuando un agente federal llegó a mi taller de costura a las 10 de la mañana. Rosario Campos, preguntó. Supo que algo estaba mal antes de que abriera la boca. Cuando una mujer de 58 años ve a un hombre en traje oscuro entrar a su negocio, sabe que la vida está a punto de cambiar. Soy yo, respondí dejando caer la blusa que estaba arreglando. Javier Campos es su hijo, ¿correcto? El mundo se detuvo. No exactamente se detuvo. Simplemente dejó de ser un lugar donde las cosas tenían sentido. Lo que sucedió en las siguientes horas fue un interrogatorio disfrazado de conversación. El agente, Mendoza, creo que era su nombre, aunque en retrospectiva todo fue borroso, me explicó que mi hijo estaba bajo investigación por fraude financiero. Que Valentina no era quien decía ser, que su departamento había sido alquilado con dinero que no podía explicar su origen. Que había transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Que había documentos falsificados, que Javier estaba en serios problemas. ¿Dónde está?, pregunté. En custodia, como sospechoso cooperante. Todavía no hemos decidido si va a enfrentar cargos. Cooperante. Esa palabra fue mi primera esperanza. Si estaba cooperando, significaba que tenía algo que ofrecer. Significaba que tal vez, solo tal vez no era completamente culpable. Significaba que mi hijo no era un criminal, que era una víctima. Fui a recogerlo 24 horas después. Salió de las instalaciones federales con el uniforme de alguien que no había dormido, no había comido, no había respirado correctamente en un día entero. Javier nunca fue un hombre que mostrara debilidad. Es hijo de su padre en eso. Pero cuando me vio, algo se rompió en él. Se apoyó en mí en el estacionamiento como si sus piernas no lo sostuvieran más. «Mamá», dijo, y esa palabra pronunciada por un hombre de 28 años. Sonó como el llanto de un niño perdido. Lo llevé a mi casa, la casa donde creció, la casa donde su padre murió hace 3 años. La casa que ha estado demasiado silenciosa desde entonces. Preparé caldo de pollo a las 11 de la noche, porque es lo que hacen las madres cuando sus hijos están rotos. Mientras sorbía el caldo, sin realmente beberlo, Javier comenzó a hablar. No sabía, mamá dijo. Juro que no sabía qué estaba haciendo. Cuéntame desde el principio, respondí. Dime la verdad, no lo que crees que quiero escuchar, no lo que tu abogado te dijo que dijeras. ¿La verdad? Javier respiró profundo. Y entonces me contó una historia que sería cómica si no fuera tan devastadora. Se conocieron en el gimnasio. Eso era verdad. Valentina trabajaba como entrenadora personal, aunque ese trabajo era falso. Era hermosa de una manera que hacía que los hombres dejasen de pensar. Javier dejó de pensar. Ella fue agresiva. Ella fue inteligente. Ella fue exactamente lo que un hombre de 28 años sin padre piensa que quiere. Alguien que lo haga sentir que es lo más importante del mundo. Ella me pedía dinero, explicó Javier. Cosas pequeñas al principio.
que si podía ayudarle a pagar una deuda de su tarjeta de crédito, que si podía prestarle para el pago de su auto, que si podía ayudarla a invertir en un negocio que un amigo le había ofrecido. Cada préstamo era pequeño. Cada préstamo parecía legítimo. Cada préstamo lo envolvía un poco más en sus redes. ¿Cuánto dinero?, pregunté. ¿180,000 pesos? Susurró. Sentí un pinchazo en el pecho. Eso era todo lo que Javier había ahorrado en los últimos 3 años. Todo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que ella le pidió que abriera una cuenta bancaria a nombre de él, pero donde ella tenía acceso. Lo peor era que ella le pidió que permitiera que sus amigos, de negocios, usaran su departamento para reuniones. Lo peor era que cuando Javier finalmente le preguntó qué estaba pasando, Valentina desapareció. Un día estaba ahí. Al siguiente, su número estaba desconectado. Su dirección era falsa. Sus documentos de identidad eran falsificados. Se había evaporado como si nunca hubiera existido, dejando a mi hijo sosteniéndose sobre las ruinas de su vida. Las autoridades habían descubierto que la cuenta bancaria de Javier se había utilizado para transferir más de 2 millones de pesos en dinero de procedencia ilícita, que su departamento había sido usado como punto de distribución, que él, sin saberlo o sabiendo, pero sin realmente importarle, había sido una marioneta en una operación de lavado de dinero controlada por una de las organizaciones criminales más peligrosas del Estado. «¿Voy a ir a la cárcel?», preguntó Javier a las 2 de la mañana, cuando el silencio de la casa se volvió insoportable. «No», respondí, pero no sabía si eso era una promesa que podía mantener. Lo que sí sabía era esto: Valentina no era una mujer. Era un anzuelo. Y alguien la había lanzado en dirección de mi hijo con la intención específica de pescarlo. La pregunta era ¿por qué? ¿Fue al azar? ¿Fue porque Javier parecía ingeniero exitoso, vulnerable y solo? ¿O fue porque alguien lo había marcado específicamente como objetivo? Ese miércoles, mientras esperaba en la oficina del abogado que habíamos contratado, una mujer se me acercó en el pasillo. No fue presentada. Simplemente comenzó a caminar junto a mí como si fuéramos amigas de toda la vida. «¿Es la madre de Javier Campos?», preguntó. «¿Quién eres?», respondí. «Alguien que conoce a Valentina. Alguien que sabe por qué fue enviada por su hijo. Y alguien que está aquí para darle un consejo». Se detuvo cerca de la escalera, me miró directamente a los ojos y dijo algo que cambiaría completamente lo que creía que sabía sobre la situación de mi hijo. «Si quiere que Javier sobreviva a esto, Rosario, necesita asegurarse de que Valentina sea encontrada primero. Porque si la gente para la que trabajo la encuentra a ella antes de que lo haga la policía, los problemas de su hijo recién estarán comenzando». Luego se fue, simplemente se fue, dejándome parada en medio de un pasillo de un edificio de abogados, temblando de una manera que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Esa noche supe que había entrado a un mundo donde los peligros que podía ver eran nada comparados con los que no podía. Esa noche entendí que ser madre no era suficiente. Que proteger a mi hijo requería ser más que una madre. Requería ser algo peligroso. Requería que me convirtiera en cazadora de la mujer que había destruido la vida de mi hijo. Y no sabía cómo empezar, pero sabía una cosa: la costura me había enseñado que cada prenda cuenta una historia. Cada hilo, cada punto. Cada detalle invisible revela quién la hizo y quién la usó. Ahora necesitaba aprender a leer las historias ocultas en las vidas de las personas que querían lastimar a mi familia. Iba a encontrar a Valentina, y cuando la encontrara, iba a hacer que pagara, no con venganza, con justicia. ¿Qué es lo que pasan las madres cuando se dan cuenta de que el sistema no las puede ayudar? La mujer que me abordó en el pasillo se llamaba Lucía. Lo descubrí no porque me lo dijera, sino porque tiene una hija en mi iglesia. Catalina, 16 años, viene a la misa de los domingos con una cicatriz en el brazo que dice que fue un accidente. Pero cualquier mujer que ha visto la vida de cerca sabe que ese tipo de cicatriz no viene de accidentes. Lucía trabaja como secretaria en las oficinas de un hombre llamado Héctor Saavedra. Héctor Saavedra es lo que las personas en el barrio llaman un empresario.
Lo que eso realmente significa es que es el brazo derecho de una de las redes de crimen más peligrosas del Estado. Y Valentina, la mujer que destruyó a mi hijo, es su asistente personal. Descubrí esto porque decidí que si la Policía Federal y el abogado de Javier no podían ayudarnos, yo tendría que hacerlo sola. Pasé una semana observando a Lucía. Aprendí sus rutinas. Sé que desayuna café en la misma panadería a las 6:45 de la mañana. Sé que compra cigarrillos que dice que no fuma. Sé que tiene cicatrices de quemaduras en la espalda que oculta bajo ropa de invierno, aunque vivimos en un clima que nunca justifica invierno. El jueves de la segunda semana, esperé a que saliera de la misa y la seguí hasta su coche. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté cuando abrió la puerta. Lucía se congeló. Literalmente se congeló. Su mano en la manija de la puerta se volvió blanca de tensión. «No deberías estar aquí», dijo sin voltear. «Mi hijo está en problemas por culpa de una mujer que trabaja para tu jefe. Necesito encontrarla». Lucía finalmente se giró. Sus ojos eran del color del acero mojado. Los ojos de alguien que ha visto cosas que no debería haber visto y ha aprendido a vivir con eso. «¿Eres la madre?», preguntó. «Soy la madre». «Entonces deberías rezar. Porque lo único peor que estar involucrado con Valentina es estar involucrado con alguien involucrado con Valentina». Pero a pesar de sus advertencias, Lucía habló. Habló porque tiene una hija. Porque entiende lo que significa tener algo que perder. Porque cuando una madre ve a otra madre en peligro, algo en el universo dice que tienes que ayudar. Aunque eso te cueste todo. Valentina, según Lucía, no es una persona real. Es más como un rol que diferentes mujeres han interpretado a lo largo de los años. El nombre es falso. Las características pueden cambiar. La historia siempre es la misma, hermosa, vulnerable, perfecta. ¿Cuántas conté? Lucía respiró profundo. Que yo sepa, al menos 30. Probablemente más. 30 vidas. 30 historias de confianza rota y dinero robado. ¿Por qué hacen eso?, pregunté. ¿Por qué funciona?, respondió Lucía. Los hombres ven a una mujer hermosa que los necesita, y todos sus instintos de héroe se despiertan. Piensan que pueden salvarla. Piensan que con suficiente amor y dinero pueden hacerla feliz, y entonces desaparece, dejándolo con cuentas vacías y preguntas que nunca serán respondidas. Lo que Lucía me contó fue que Valentina es parte de una operación coordinada por Héctor Saavedra. Que hay un sistema, que hay un manual, que hay una estructura completa de cómo identificar a la víctima, cómo acercarse, cómo obtener acceso a sus recursos, cómo desaparecer. Y que mi hijo fue elegido específicamente porque es ingeniero, porque es vulnerable después de la muerte de su padre. ¿Quién elige a los hombres?, pregunté. Una mujer, se llama Daniela, es la estratega. Ella ve los perfiles en redes sociales, en aplicaciones de citas, en cualquier lugar donde los hombres sean visibles. Ella identifica a los que tienen dinero, aislamiento y debilidad, y entonces Valentina se mueve. Lucía me dio un teléfono viejo desechable, un número que solo ella conocía. Si necesitas saber dónde está Valentina en cualquier momento llama. Pero Rosario, necesito que entiendas algo. Si lo haces, si entra en esto, no hay vuelta atrás. Héctor Saavedra no es alguien que perdone a las personas que lo traicionan. Y traicionarlo por ayudarte a ti es exactamente lo que estaría haciendo. ¿Por qué lo haces entonces?, pregunté. Lucía me mostró su muñeca. Había cicatrices que formaban un patrón, cuidadosas, deliberadas. Cicatrices que contaban la historia de una lección que había aprendido sobre el precio de la desobediencia. Porque mi hija merece vivir en un mundo donde las madres protegen a sus hijos en lugar de permitir que los depredadores los devoren. Y porque después de todo lo que he hecho para sobrevivir en este mundo, merece haber al menos una cosa que haya hecho correctamente. Usé el teléfono durante 3 días antes de actuar. En esos 3 días aprendí que Valentina, o la actual Valentina, porque había razones para creer que el nombre se reciclaba cada 3 meses, estaba viviendo en un departamento en la zona norte, que tenía patrones, que iba al mismo café a las mismas horas,
que parecía tener un jefe, alguien a quien respondía con un nivel de respeto que sugeraba verdadero miedo. El miércoles fui al café. Entré a las 3:15 de la tarde, exactamente como Lucía me había dicho. Pedí un café que no quería. Me senté en la mesa de al lado y esperé. Cuando Valentina entró, fue como si alguien hubiera sacado del aire todas las moléculas de oxígeno y las reemplazara con algo más peligroso. No era tan hermosa en persona. La cámara, los ángulos, el maquillaje, todo había sido teatro. Pero había algo en ella, una energía, una confianza que no provenía de belleza, sino de saber exactamente quién eres y exactamente qué eres capaz de hacer. Se sentó en la mesa de frente a mí, pidió un té verde sin azúcar. No pidió nada para comer. Esperé a que estuviera sola. Cuando el mesero se fue me moví. «Sé quién eres», dije en voz baja. «Y sé lo que hiciste». Valentina levantó la vista. Sus ojos fueron directamente a los míos, y durante un segundo, algo genuino pasó entre nosotras. Algo que no era depredador y presa, algo que era mujer a mujer. «¿Eres la madre de Javier?», preguntó. Confirmé. Valentina dejó caer su taza de té. El sonido fue pequeño, casi inaudible, pero fue como si hubiera roto el silencio del universo. Luego hizo algo inesperado, se rió. Una risa silenciosa, como si el mundo le acabara de jugar la broma más cruel. «Pensé que vendría un hombre», dijo. «Pensé que Javier vendría o que contrataría a alguien para que lo hiciera. Nunca pensé que vendría la madre. Las madres siempre envían a otros. Las madres siempre se quedan seguras en sus casas». «Soy una costurera», respondí, «y pasado 35 años arreglando las cosas que otras personas rompen. He aprendido a coser cosas que parecen imposibles de unir. Pero esto, a Javier, esto es diferente. Esto no se puede reparar con hilo y aguja». «No, no se puede», estuvo de acuerdo Valentina. Y luego agregó algo que cambió todo. «¿Sabes lo más irónico? Que yo tampoco soy real. Que Valentina es un personaje que represento. Que debajo de esto hay una mujer cuyo nombre ni siquiera recuerdo». «¿Y quién te obligó a hacer esto?», pregunté. «Nadie me obligó. Elegí hacerlo. Hace 5 años necesitaba dinero. Necesitaba una manera de sobrevivir. Conocí a Daniela, quien me conoció a Héctor, y me ofrecieron una vida, esta vida. La vida de ser muchas mujeres, de destruir a hombres que nunca hicieron nada mal, de llevar sangre en mis manos sin que mi nombre estuviera en ningún expediente». Miré alrededor del café. Había cámaras. Había gente que podría ser miembro de una de las redes. Estábamos ambas en peligro. «¿Dónde está el dinero de Javier?», pregunté. «En cuentas que no puedes acceder. En manos de personas que no perdieron a una sola noche de sueño por Javier. El dinero fue el señuelo. El dinero fue la forma de entrar. Lo que realmente importaba era usar su ingenio, sus habilidades técnicas, su departamento como puerta para operaciones mucho más grandes». «¿Operaciones?», pregunté. Valentinar, cuyo nombre no recuerdo, se inclinó hacia adelante. «Hay una Rosario. No es solo robar hombres. Es robar hogares. Hay hombres que han sido roto tan completamente que se suicidaron. Hay padres que perdieron a sus hijos por las deudas que acumularon. Hay vidas destruidas no por el dinero, sino por la forma en que fueron destruidas. Y yo fui la herramienta». «¿Por qué me estás diciendo esto?», pregunté. «Porque hace 2 semanas recibí una orden de Héctor. La orden era ocuparme de que Javier no fuera un problema. Que si cooperaba con las autoridades, debía silenciarlo de forma permanente. Y cuando Lucía me dijo que la madre de Javier estaba preguntando, supe que tenía poco tiempo». Valentina metió su mano bajo la mesa. Esperé a que sacara un arma. En lugar de eso, sacó un teléfono. «Este teléfono contiene los nombres de todas las mujeres que han estado bajo Valentina. Contiene los detalles de cada operación. Contiene registros, audios, videos. Es suficiente para arribar todo lo que Héctor Saavedra ha construido en los últimos 10 años». Pregunté. «Porque tengo una hermana. Tiene 19 años. Vivía conmigo hasta hace 6 meses, cuando Héctor decidió que era hora de que ella también aprendiera el oficio. Ella está ahora siendo entrenada como la próxima Valentina, y si no detenemos esto, en 2 años habrá otra madre como tú buscándola».
El teléfono estaba caliente en mis manos, literalmente caliente, como si ardiera. ¿Qué va a pasar contigo?, pregunté. Voy a desaparecer. Voy a ser una de esas mujeres que la gente ve en los reportes de personas desaparecidas hace años, porque Héctor no va a perdonar esto. Pero al menos cuando desaparezca, habré hecho una cosa bien, una cosa que importa. Valentina se levantó, dejó dinero para el café que no había bebido, se ajustó su chaqueta. Tu hijo va a estar bien, Rosario. Los cargos contra él serán desestimados cuando viertas esta información. Pero necesito que jures algo. ¿Qué?, pregunté. Que cuando hagas lo que tienes que hacer, que cuando des esto a las autoridades, que cuando todo se desmorone, ¿le dirás a mi hermana que fue su hermana quien la salvó? No le dirás que fue cobardía. No le dirás que fue arrepentimiento. Le dirás que fue amor. Puede ser. Puedo, respondí. Valentina se fue. Simplemente caminó hacia la puerta y desapareció en la multitud de la calle, y supe que era la última vez que la vería. Que en algún lugar de esta ciudad, o tal vez en algún lugar más allá de esta ciudad, ese destino que había elegido la estaría esperando. Me quedé sentada en el café, sosteniendo el teléfono que contenía la verdad, incapaz de creer que todo había sido tan fácil y al mismo tiempo tan imposiblemente complicado. Luego llamé a Lucía. ¿Consiguió lo que querías?, dije. Hubo una larga pausa. Entonces ya no hay vuelta atrás, Rosario. Las próximas 24 horas van a ser la importantes de tu vida. Tenía razón, pero lo que no sabía era que las 24 horas siguientes a eso serían aún peores. Porque cuando destapas un nido de serpientes no sale una, salen todas. Y todas tienen hambre. Fui directamente a la estación de policía. No llamé primero. No avisé. Entré caminando como una mujer que sabía exactamente lo que iba a hacer, aunque por dentro temblaba como una hoja en tormenta. El detective que había estado trabajando en el caso de Javier se llamaba Moreno. 35 años. Con los ojos de alguien que ha visto suficiente corrupción en su propia agencia como para saber que confiar en el sistema era un lujo que no podía permitirse. Cuando le mostré el teléfono, su expresión no cambió, ni sorpresa, ni esperanza. Solo una asimilación metódica de información. ¿De dónde lo conseguiste?, preguntó. De Valentina, respondí. ¿Dónde está ella?, preguntó. No lo sé, y no voy a decirte dónde estaba cuando la conocí. Moreno asintió, como si ya lo supiera, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo que no todas las respuestas necesitaban ser dichas en voz alta. Lo que pasó en las siguientes 18 horas fue un caos controlado. El teléfono fue decomisado. Su contenido fue evaluado. Y lo que encontraron fue mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. No eran 30 víctimas. Eran 132, no era solo dinero. Era también documentos falsificados, acceso a cuentas gubernamentales, participación en esquemas de lavado de dinero, que involucraban cárteles de droga internacionales. Lo que parecía ser un simple fraude romanticista era en realidad una operación sofisticada que utilizaba a hombres vulnerables como puertas de entrada a sistemas más grandes. Y en el centro de todo estaba Daniela. Daniela era la mente. Daniela era la que identificaba a los hombres. Daniela era la que coordinaba a las mujeres. Daniela era la que reportaba directamente a Héctor Saavedra. Cuando los federales hicieron un seguimiento del teléfono para localizar sus ubicaciones, descubrieron que Daniela no vivía en ninguna parte. O mejor dicho, vivía en muchas partes. Departamentos alquilados bajo nombres falsos, casas de seguridad, ubicaciones que cambiaba cada 12 semanas. Era como tratar de atrapar el viento. Pero lo que el teléfono sí permitió fue que los federales obtuvieran una orden para entrar en las oficinas de Héctor Saavedra. Y lo que encontraron allí fue la evidencia de que todo estaba conectado. Héctor no era solo un empresario criminal pequeño. Era el coordinador de una red que se extendía a través de 3 estados. Y Valentina, a través de su traición, había expuesto todo en forma de datos digitales que no podían ser negados en una corte. Javier fue liberado sin cargos el viernes. Lo fui a recoger a las 9 de la mañana. Esta vez no desapareció dentro de mí. Esta vez se abrazó a sí mismo como si pudiera desmoronarse, y probablemente podría haber.
¿Es verdad que encontraron a Valentina?, preguntó mientras conducía de vuelta a casa. Sí, respondí. Pregunté. En el río. No fue un accidente, hijo, fue un mensaje de Héctor. Javier no lloró. Simplemente miró por la ventana y dijo, ella sabía que iba a pasar. Sí, confirmé, ya sabía. ¿Por qué lo hizo entonces? Porque tenía una hermana, respondí. Y porque a veces, cuando no hay salida en ninguna dirección, elegimos morir de una forma que importa. Lo que no le dije es que Valentina no fue la única muerte. Que cuando los federales fueron a arrestar a Héctor en su oficina, lo encontraron en su escritorio con una bala en la cabeza. Que cuando fueron por Daniela, descubrieron que había desaparecido hace una semana. Que mientras investigaban su desaparición, encontraron que 3 de las otras mujeres que trabajaban como Valentina habían sido encontradas en las últimas 15 días. Que la red se estaba devorando a sí misma. Lo que pasó después fue que el caso se volvió tan complicado que la agencia federal decidió que no podían procesarlo públicamente sin exponer sus propias negligencias. Decisiones fueron tomadas a niveles que no puedo ni nombrar. Algunas muertes fueron clasificadas como suicidios. Algunos criminales fueron deportados en lugar de enjuiciados. Algunos casos fueron cerrados sin conclusión. El sistema hizo lo que el sistema siempre hace, se protegió a sí mismo. Lo que me quedó fue un hijo traumatizado pero vivo. Un pequeño departamento. Mi taller de costura, y la pregunta de si algo de esto había importado. Una semana después recibí un paquete en mi taller, no tenía remitente, solo mi nombre. Dentro había una carta y una fotografía. La fotografía era de una muchacha joven, 19 años aproximadamente. Se parecía a Valentina, pero también se veía diferente, se veía libre. La carta decía, Mamá Rosario, soy Alejandra, hermana de Valentina. Mi hermana me pidió que si algo le pasaba, que buscara a la madre de Javier, que confiara en ella. He estado escondida durante 3 semanas. Alejada de Héctor, alejada de Daniela, alejada de todo lo que era mi vida. Viví con una familia que conoce a Lucía. Aprensión a leer, a escribir verdaderamente, a ser alguien diferente de lo que me habían entrenado para ser. Hoy tomé un autobús a otro estado. Mañana voy a comenzar una nueva vida bajo un nuevo nombre. No será perfecto. Habrá pesadillas. Habrá momentos donde voy a querer rendirme. Pero va a ser mío. Mi hermana murió para que yo pudiera tener esto. Para que tú pudieras salvar a tu hijo. Para que Javier pudiera vivir sin ser marcado como criminal por el resto de su vida. Quería que supieras que lo que tu hijo hizo conmigo fue correcto. Que la información que mi hermana te dio cambió vidas. No el sistema, no la justicia oficial. Tu determinación de una madre que no podía aceptar que su hijo fuera destruido. Que Valentina descanse en paz sabiendo que al menos su sacrificio trajo algo bueno. Con gratitud eterna, Alejandra. Puse la carta en mi caja de seguridad. La fotografía la puse en el espejo de mi taller, donde cada día veo a una chica, joven que eligió vivir. Javier tardó 6 meses en recuperarse lo suficiente como para volver a trabajar. Otros 3 meses en volver a confiar en alguien lo suficiente como para salir a cenar. 1 año completo antes de que pudiera dormir una noche entera sin pesadillas. Pero Javier vivió. Es ingeniero. Es su propio hombre. Es alguien que sabe que existe una línea muy fina entre la seguridad y la vulnerabilidad y que ha aprendido a respetarla. Lo que cambió permanentemente fue yo. Descubrí que cuando una madre entra a una habitación donde hay depredadores, que los depredadores pueden sentir algo en ella que no tiene nada que ver con la fuerza física. Es la disposición de no detenerse. Es la aceptación de que está dispuesta a perder todo para proteger a sus hijos. Es el reconocimiento de que ser madre nunca fue sobre ser amable. Fue sobre ser peligrosa cuando era necesario. Empecé a recibir llamadas después, otras madres, otras mujeres cuyo dinero había sido robado, cuyos hijos o hijas habían sido utilizados, que habían sido abandonados sin respuestas, sin injusticia, sin un lugar donde ir. Les enseñé lo que Valentina me había enseñado, que hay maneras de encontrar información, que hay personas dentro del sistema que todavía creen en hacer lo correcto, que una madre dispuesta a entrar en lo oscuro,
que mantiene la compostura y reúne inteligencia de manera metódica, puede lograr lo que los detectives no pueden. Ayudé a encontrar a 3 otras mujeres que trabajaban como Valentina. 2 de ellas fueron arrestadas. Una decidió, como Valentina, que la única salida era la información. Ayudé a 24 familias a recuperar dinero, a 31 a obtener cierres, a 18 a conectar con organizaciones que podían ayudar con el trauma, y en el proceso me convertí en algo que mi padre nunca fue. Una cazadora, no de hombres, de depredadores, de sistemas que se alimentan de la vulnerabilidad de otros. Mi taller de costura se volvió algo diferente también. Se convirtió en un lugar donde las mujeres podían ir cuando no tenían a dónde más ir. Donde yo enseñaba cómo reparar no solo ropa, sino también vidas destrozadas. Donde la costura no era solo una habilidad, sino una metáfora de cómo los hilos invisibles que nos conectan, si aprendemos a tejerlos correctamente, pueden ser más fuertes que cualquier cadena. Una madre, aprendí, no es solo alguien que da a luz. Es alguien que está dispuesta a entrar a la oscuridad y traer la luz. A tejer unión donde hay ruptura. A coser cercanía donde hay separación. Y si eso significa que tengo que convertirme en algo que los sistemas no esperan, en alguien que opera en los espacios entre lo legal y lo necesario, en una mujer de 58 años que ha decidido que la venganza servida con inteligencia es la forma más pura de justicia, entonces que así sea. Perfecta, invisible, letal. Hace 2 años, una mujer entró a mi taller. No era diferente de las otras. Tenía los mismos ojos rojos de llanto, la misma manera de moverse como si su cuerpo fuera algo prestado que no le pertenecía, la misma historia que había escuchado 37 veces antes. Javier tardó 6 meses en recuperarse lo suficiente como para volver a trabajar. Otros 3 meses en volver a confiar en alguien lo suficiente como para salir a cenar. 1 año completo antes de que pudiera dormir una noche entera sin pesadillas. Pero Javier vivió. Es ingeniero. Es su propio hombre. Es alguien que sabe que existe una línea muy fina entre la seguridad y la vulnerabilidad y que ha aprendido a respetarla. Lo que cambió permanentemente fue yo. Descubrí que cuando una madre entra a una habitación donde hay depredadores, que los depredadores pueden sentir algo en ella que no tiene nada que ver con la fuerza física. Es la disposición de no detenerse. Es la aceptación de que está dispuesta a perder todo para proteger a sus hijos. Es el reconocimiento de que ser madre nunca fue sobre ser amable. Fue sobre ser peligrosa cuando era necesario. Empecé a recibir llamadas después, otras madres, otras mujeres cuyo dinero había sido robado, cuyos hijos o hijas habían sido utilizados, que habían sido abandonados sin respuestas, sin injusticia, sin un lugar donde ir. Les enseñé lo que Valentina me había enseñado, que hay maneras de encontrar información, que hay personas dentro del sistema que todavía creen en hacer lo correcto, que una madre dispuesta a entrar en lo oscuro, que mantiene la compostura y reúne inteligencia de manera metódica, puede lograr lo que los detectives no pueden. Ayudé a encontrar a 3 otras mujeres que trabajaban como Valentina. 2 de ellas fueron arrestadas. Una decidió, como Valentina, que la única salida era la información. Ayudé a 24 familias a recuperar dinero, a 31 a obtener cierres, a 18 a conectar con organizaciones que podían ayudar con el trauma, y en el proceso me convertí en algo que mi padre nunca fue. Una cazadora, no de hombres, de depredadores, de sistemas que se alimentan de la vulnerabilidad de otros. Mi taller de costura se volvió algo diferente también. Se convirtió en un lugar donde las mujeres podían ir cuando no tenían a dónde más ir. Donde yo enseñaba cómo reparar no solo ropa, sino también vidas destrozadas. Donde la costura no era solo una habilidad, sino una metáfora de cómo los hilos invisibles que nos conectan, si aprendemos a tejerlos correctamente, pueden ser más fuertes que cualquier cadena. Una madre, aprendí, no es solo alguien que da a luz. Es alguien que está dispuesta a entrar a la oscuridad y traer la luz. A tejer unión donde hay ruptura. A coser cercanía donde hay separación. Y si eso significa que tengo que convertirme en algo que los sistemas no esperan, en alguien que opera en los espacios entre lo legal y lo necesario,
En una mujer de 58 años que ha decidido que la venganza servida con inteligencia es la forma más pura de justicia, entonces que así sea. Perfecta, invisible, letal. Hace 2 años, una mujer entró a mi taller. No era diferente de las otras. Tenía los mismos ojos rojos de llanto, la misma manera de moverse como si su cuerpo fuera algo prestado que no le pertenecía, la misma historia que había escuchado 37 veces antes. Se llamaba Isabel, 32 años, contadora. Había ido a una cita con un hombre que conoció en una aplicación llamada Marco. Él era arquitecto, era perfecto, y después de 3 meses, él desapareció con 175,000 pesos de su cuenta de ahorros. ¿Llamaste a la policía?, pregunté mientras le ofrecía un té que sabía que no quería. Dicen que no es suficiente dinero, respondió. Dicen que probablemente fue consensual. Dicen que hay muchos casos y que no pueden dedicar recursos a un solo fraude romanticista. Esas palabras, ese desprecio por una vida rota, ese cálculo institucional de que 75,000 pesos en dignidad robada no valía la investigación. Algo en mí que estaba dormido desde hacía meses se despertó. Ayúdame con algo, dije. ¿Tiene fotos de este Marco? Isabel me mostró su teléfono. Una cartera de imágenes de un hombre hermoso, cuidadosamente seleccionadas. Cada foto diseñada para hacerte confiar, para hacerte sentir que habías encontrado a alguien que finalmente te entendía. Reconocí el rostro, no como Marco, pero sí como Eduardo. Un hombre que había sido parte de una red que Lucía me había mencionado. Un hombre que se suponía había sido arrestado hace 18 meses. Lo que eso significaba era que o había salido de la cárcel, o nunca había ido realmente. Lo que eso significaba que el sistema había fallado de nuevo. Esa noche hice 3 llamadas. La primera fue a Lucía, la segunda fue a Moreno, el detective. La tercera fue a un número que había guardado en una libreta durante 2 años en caso de que lo necesitara. El número pertenecía a Valentina. No al número de Valentina, sino al número que ella me había dejado en una nota el día después de que Javier fue liberado. Una nota que decía simplemente: si alguna vez necesitas saber si estoy viva, llama a este número. Si respondo, significa que aún hay esperanza. Nunca había creído que Valentina estuviera viva. Todos los reportes decían que su cuerpo fue encontrado en el río, que fue identificado por su hermana, que fue enterrado en una tumba de pueblo. Pero los cuerpos, aprendí, pueden ser reemplazados. Los registros pueden ser falsificados. Y si alguien tiene suficientes conexiones en lugares suficientemente peligrosos, la línea entre la muerte y la desaparición puede volverse muy borrosa. Llamé al número. Respondió al tercer timbre. Sonada solo escuchaba. Marco, dije. ¿Sabes quién soy? Hubo un largo silencio. Luego risa, no la risa de Valentina. Era una risa diferente, más cansunda. Hola, mamá Rosario, dijo la voz. Supuse que volveríamos a vernos, solo no esperaba que fuera tan pronto. Fue en ese momento que comprendí la verdad. Que Valentina no había muerto en el río. Que había sido sacada. Que se había reunido con gente que trabajaba en los espacios donde ni la policía ni los criminales querían ir. Y que había hecho lo único que podía hacer para sobrevivir, se había convertido en cazadora. Necesito saber dónde está Eduardo, dije. ¿Está a salvo?, respondió Valentina. Está donde todos los hombres como él terminan, en una habitación con acceso a comunicaciones limitadas, sostenido vivo solo lo suficiente para pensar en lo que hizo. ¿Vas a matarlo?, pregunté. Respondió. Eso sería misericordia. Lo que voy a hacer es hacerlo vivir con ello, hacerlo contar cada centavo que robó, hacerlo recordar cara de cada mujer a la que dañó, y cuando haya terminado de recordar voy a darle una opción. Pregunté. La misma que yo tuve. Morir como yo debería haber muerto, o vivir como lo que se convierte cuando toma la otra puerta. Entendí que Valentina no era una víctima que había huido. Era una víctima que se había convertido en algo más peligroso que sus depredadores. Que mientras yo reparaba ropa y cosía cercanía, ella estaba tejiendo un patrón diferente. Uno que no era visible, pero que era letal. Isabel, la mujer que vino a verme hoy. Dije. ¿Qué va a pasar con ella, la víctima de Eduardo?
Preguntó Valentina. Va a recibir su dinero de vuelta. Menos los costos de la operación, claro. Pero la mayor parte. Y va a recibir el nombre de 5 otros hombres como Eduardo que están operando en esta ciudad en este momento. ¿Qué hace con esa información? Eso es decisión suya. ¿Por qué me llamas? Pregunté. ¿Por qué no simplemente haces esto en la sombra? Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que significa que alguien está decidiendo si contarte la verdad o una mentira más cómoda. Porque tú eres la razón por la que aún estoy viva. Respondió Valentina finalmente. Porque cuando los hombres de Héctor vinieron por mí, había alguien en ese río además de los que supuestamente me encontraron. Alguien que me sacó del agua. Alguien que me llevó a un lugar donde pudieran repararme. Ese alguien me dijo que lo hacía porque una costurera había salido de su casa y había cambiado el mundo entero. Que esa costurera había enseñado que las madres pueden ser más que madres, que pueden ser fuerzas de la naturaleza. ¿Quién era? Pregunté. Respondió. Lucía decidió que ya no quería trabajar para Héctor. Que una vez que lo destapaste todo, una vez que vio que el sistema podía ser quebrantado, decidió que la única forma de vivir con lo que había hecho era asegurarse de que alguien más pudiera tener una segunda oportunidad. Y yo fui esa segunda oportunidad. Colgué el teléfono después de eso. No había más que decir. Porque todo lo que necesitaba entender lo sabía ya. Que en esta ciudad, como en todas las ciudades, hay un mundo paralelo. Un mundo donde la justicia no viene de tribunales ni jueces, sino de personas que han decidido que el costo de quedarse quietas es más alto que el costo de actuar. Donde los depredadores no son llevados ante la ley, sino ante algo más antiguo. Algo que entiende el lenguaje que los depredadores hablan. El lenguaje del dolor, de la consecuencia de tener que vivir con lo que hiciste. 2 semanas después, Isabel volvió a mi taller. Sus ojos eran diferentes, más oscuros, pero también más firmes. Me entregó una fotografía. Esto es para ti, dijo. Para que veas lo que pasó. Era una fotografía de Eduardo, o mejor dicho, de lo que quedaba de él. No estaba muerto. Pero se veía como alguien que había sido desmantelado y reconstruido de una manera que le permitía existir, pero no vivir. La fotografía llevaba una nota. La verdad sobre Marco no solo era Eduardo. Eran 16 identidades, 16 vidas robadas bajo diferentes nombres. Todas con la misma cara, todas con el mismo plan. Encontramos a todas las víctimas, todas han sido contactadas, todas están siendo reembolsadas. Y él va a pasar el resto de su vida recordando por qué. La fotografía la quemé, pero no antes de mirarla durante mucho tiempo. Suficiente para saber que cuando alguien toca a tus hijos, el universo tiene una forma de recordarle que hay límites que no se pueden cruzar. Lo que pasó después fue que Isabel no regresó a su trabajo como contadora. Regresó a mi taller como aprendiza, luego como colega, luego como algo más. Alguien que entendía lo que significaba reparar vidas destrozadas. Mi taller se transformó lentamente en algo diferente. Seguía siendo un lugar donde arreglaban ropa, pero también era un lugar donde las mujeres que habían sido violadas de confianza aprendían que la confianza podía ser reconstruida, pero no de la forma que esperaban. Que la verdadera confianza viene de otros que han sido quebrantados de la misma manera. Javier se casó hace 8 meses, no con una mujer que conoció en línea, con la hija del detective Moreno. Un accidente, un destino, quién sabe, pero ella es real. Ella lo conoce. Y lo más importante, ella sabe de dónde vino él. Me convertí en abuela hace 3 meses. Una niña, se llama Valentina. Cuando la sostuve por primera vez, sabía exactamente lo que representaba. No un nombre bonito, un puente, una forma de honrar a alguien que murió y renació, que eligió la sombra para que otros pudieran vivir en la luz. Mi padre murió hace 1 mes, pasivamente, en su sueño, sin dolor, lo que significa que nunca supo exactamente lo que me había convertido. Lo que significa que la última imagen que tuvo de mí fue la de su hija, una costurera, una madre, alguien que encajaba dentro del mundo tal como estaba estructurado. No supo que después de que se fue, me expandí, que aprendí a operar en los espacios que él no podía entender,
que me volví más peligrosa que cualquier hombre que haya conocido. Y tal vez es mejor así, porque lo que hago donde voy, cómo obtengo información, cómo se resuelven problemas en la sombra, eso no es algo que los padres necesiten saber. Pero los hijos sí necesitan saberlo. Javier sabe dónde vino su salvación. Sabe que mientras haya mujeres como yo, Moisabellol, como Lucía, que estén dispuestas a tejer trampas en la oscuridad, él va a estar seguro. Su hija va a estar segura. El mundo va a ser, aunque sea solo un poco, menos apto para los depredadores. Hace una semana, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Daniela, no muerta, como suponían los reportes, viviendo en el norte en un pueblo pequeño donde nadie la conocía, trabajando en una panadería, viviendo una vida tan normal que era casi invisible. ¿Por qué me llamas?, pregunté. Porque Valentina me está siguiendo, respondió. Y porque creo que antes de que lo haga, necesito decirle a alguien la verdad. ¿Cuál?, pregunté. Que todo esto empezó porque fui víctima también. Que Héctor me tomó cuando tenía 18 años y me entrenó para entrenar a otras. Que cada operación que coordiné sentía como si estuviera reviviendo mi propia violación. Que dejé de ser Daniela hace 14 años. Y que la única razón por la que sigo viva es porque he dejado de pelear contra lo que se me hizo. He aceptado que soy parte de este mundo ahora. Y que lo único que pido es que cuando vengas, porque sé que lo harás, que al menos me des la oportunidad de decir mi verdad. Colgué sin responder, porque había algo en esa voz que reconocía. La voz de alguien que ha sido roto tan completamente que la reparación es imposible. La voz de alguien que busca perdón en los lugares equivocados. Llamé a Valentina. ¿Debes dejarla?, dije. ¿Debes soltar a Daniela? ¿Por qué?, preguntó Valentina. Porque si no la sueltas, si sigues esta casa hasta el final, va a no haber diferencia entre lo que ella hizo y lo que tú estás haciendo. Ambas estarán presas, solo que en diferentes clases de cárceles. Hubo un largo silencio. El tipo de silencio que significa que Valentina estaba considerando si la mujer que la salvó tenía razón. ¿Sabes lo que es lo peor?, preguntó Valentina. ¿Que tienes razón? Que he estado tan ocupada siendo cazadora que olvidé cómo ser libre. Entonces sé libre, dije. Pero sé libre de una manera que importa. Sé libre enseñando. Sé libre escribiendo lo que te pasó. Sé libre usando la única cosa que Héctor y Daniela nunca te dieron. ¿La verdad? Valentina colgó sin responder. Lo que significaba que lo haría. Porque cuando alguien que ha sido quebrado una vez es ofrecido una manera diferente de estar roto, generalmente la toma.